Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Erwin Flores y hoy vamos a hablar de mis experiencias en España. Y antes de empezar, les quiero hablar un poco de mí. Yo me llamo Erwin Flores, como he mencionado. Yo estudio lenguas modernas con un énfasis en español y también estudio sistemas de información computacional, pero también es conocido como Computer Information Systems en inglés. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a España y estudiar en la ciudad de Zaragoza. Específicamente estudié en la ciudad de Zaragoza, o en la Universidad de Zaragoza. Y durante mi tiempo ahí lo dividí en dos partes. El primer semestre tomé 4 clases y el segundo semestre fue cuando conseguí una pasantía con la empresa alemana de Opel. Y también como Flagstaff, Zaragoza también hace mucho frío y también pasamos por mucho viento. Y hablando más de la ciudad de Zaragoza, es una de las ciudades más pobladas de toda España y está alocada al noroeste de la península ibérica. Y ahora hablamos de Opel. ¿Y qué es Opel? Opel es una empresa alemana que fue propiedad de General Motors desde el año 1929 hasta el año 2017. Y en 2017 fue cuando General Motors tomó la decisión de vender la empresa para mejorar su posición financiera. Y en 2017 fue cuando se lo vendió al grupo francés PSA. PSA es Peugeot Société Anonyme, pero yo no hablo francés. Eso se traduce a la Sociedad Anónima de Peugeot. Y hoy en día la planta de Opel emplea más de 7,000 personas y fue construida en 1982, o sea, es decir que ha estado en servicio por más de 30 años. Y hoy en día están fabricando su primer coche eléctrico totalmente. Vale. Y durante mi tiempo ahí, uno de mis objetivos muy importantes fue trabajar en el tema que se llama TPM. ¿Y qué es el TPM? El TPM es el Total Productive Maintenance, eso se traduce a mantenimiento productivo total, pero en términos de esta presentación solamente vamos a usar el del inglés, el TPM. Y hablando un poco más de la historia de TPM, TPM fue creado por un japonés que se llama Seiichi Nakajima y él trabajó dentro de la industria de fabricación por más de 20 años. Y después de esos 20 años, él empezó a notar que se podrían hacer muchos cambios a los métodos que usaban para fabricar. Y en 1971 fue cuando creó la idea de TPM. Y hoy en día, cuando la aplicamos, nos ayuda, por ejemplo, mejorar la calidad de nuestros productos, mejorar la disponibilidad de las máquinas, también la eficiencia de la planta en general. Y con eso el TPM nos ayuda a aprender de nuestros errores. Por ejemplo, con esos errores podemos reducir las cuentas de accidentes y con eso también podemos reducir gastos porque esencialmente vas a estar produciendo con más eficiencia. Vale. Y ahora hablando de mis trabajos específicamente, por ejemplo, una de las tareas era analizar los reportes de Poka-yoke. ¿Y qué son Poka-yokes? Poka-yoke también viene del japonés. Eso se traduce básicamente a reducir errores en japonés. Pero durante mi tiempo ahí, mi objetivo era, por ejemplo, analizar los reportes, identificar a qué horas pasó el error, cuál era el supervisor, qué le había pasado y cuántos coches pasaron enfrente de la máquina sin hacer ningún trabajo. Y eso, por ejemplo, lo hice con Excel. Y hablando ahora de la plantilla de procedimientos, aquí hay un ejemplo de lo que creí que había creado. Y esa plantilla nos ayuda pues de los procedimientos para asegurar que todo esté funcionando. Por ejemplo, hay ciertas partes de la planta que tienen las máquinas montadas arriba. Por ejemplo, si tú vienes caminando y alguien más coge la máquina, si la jala así, hay posibilidad que te podrá pegar en la cabeza. Y es por eso que tenemos que tener el casco puesto en el montaje de motores. Y hay un ejemplo de un trabajo que yo había hecho. Por ejemplo, yo cuando tomaba las fotos, yo me tenía que poner el casco también. Y después de mi tiempo ahí, después de los 4 meses, tenía que crear una línea de tiempo. Esa línea de tiempo era para identificar las partes de la planta que se
iban a tener que trabajar. Por ejemplo, iban a cerrar la planta por unas 3 semanas y durante esas 3 semanas mi objetivo era enseñarles a la gente de Opel, quién iba a hacer los trabajos, cuánto dinero iba a costar, qué tanto iban a durar los trabajos y cuáles trabajos íbamos a trabajar. Por ejemplo, íbamos a arreglar el montaje de casamiento, podremos hacer una limpieza sobre unas máquinas, y también con eso utilicé el Microsoft Project para hacer eso. Y antes de ir a España yo nunca había usado el Microsoft Project, y para Publisher lo usé para crear las plantillas. Y como he mencionado antes, el objetivo de TPM es reducir la inactividad, reducir costes, y también como Opel es una empresa alemana, también uno de mis objetivos era traducir desde el alemán al español. Y ahora les quiero hablar un poco de eso. Por ejemplo, aquí tengo la línea de tiempo. La verdad, la línea de tiempo era un poco más grande, y pues por eso es que solamente les puedo mostrar un poco de los trabajos. Por ejemplo, aquí tenían que cambiar las ruedas, por ejemplo, porque cuando pasa un coche arriba hay unas ruedas abajo y después de tanto tiempo se gastan, y es que teníamos que cambiar esas ruedas. Y también aquí les quiero hablar de las traducciones que yo tenía que hacer. Lo que miras en azul es del alemán, blanco en inglés y el amarillo es el que queremos, del español. Por ejemplo, estos errores eran los errores que enseñaba el ordenador, como dicen en España, o la computadora. Y normalmente enseñaban esos errores en alemán o en inglés. Y mi objetivo era traducir 5,000 líneas de todas estas diferentes traducciones y pues traducirlo al español. Y también aquí les quiero hablar un poco de algo, también un aspecto del TPM. La empresa de Opel utiliza unos robots para mandar y enviar los materiales y las herramientas que necesitan los trabajadores. Y aquí hay una imagen que enseña eso, y ese es el sistema de Pick to Light. El nombre viene de, por ejemplo, pick es coger, y tocas una luz cuando identificas cuando coges ese material o herramienta. Y eso nos ayuda porque reduce el tiempo que los trabajadores esperan para recibir los materiales, como por ejemplo herramientas o también como tornillos, cosas así. Y en la planta de Opel lo envían usando robots. Y ahora hablamos más de los aspectos de la aculturación. Y aquí les quiero demostrar el modelo de Milton J. Bennett. Y este modelo identifica y nos habla de las diferentes etapas que pasamos cuando nos enfrentamos y conocemos a diferentes culturas nuevas. Por ejemplo, esto se divide en 2 partes, etnocéntricas y etnorelativas. Lo que está anaranjado es cuando todavía no has aceptado la cultura nueva, todavía no has mirado la realidad de la cultura nueva, y al final, lo de arriba, lo que está en verde, son los aspectos etnorelativas, y ahí es cuando al final aplicamos las cosas de la otra cultura. Por ejemplo, al principio puedes aceptar, adaptar, y al final puedes integrar ciertas partes de la cultura a tu vida. Y específicamente hablando de mis experiencias, yo puedo decir que esto sí es cierto, porque yo pasé por todas las etapas que identificó el Milton J. Bennett, y ahora, por ejemplo, uno de los aspectos era la negación, y yo había negado porque al principio cuando llegué yo pensaba que la cultura de España era mucho mejor a la de los Estados Unidos, porque la cultura de Estados Unidos es muy rápido y nos gusta hacer las cosas pues rápidos, y en España me decían, hey, relájate, no pasa nada, todo está bien, y eso es algo que me gusta y ahora aplico hoy en día. Y eso es algo también muy importante que me habló el profesor Tiki. Por ejemplo, después de que regresas, después de tanto tiempo en el extranjero, también pasamos por todas esas etapas que identifica el Milton J. Bennett. Y hablando más de la aculturación, por ejemplo, mucha gente cuando viaja y cuando regresa, normalmente no regresan más americanos, y es decir, como yo, de ejemplo, yo regresé con un orgullo más mexicano, y es decir que sí es cierto que no regresa más americano.
Y aquí les quiero hablar también un aspecto importante, es que después de que regresas, te asimilas a tu vida normal, o sea, antes de irte, pero la cosa es que ahora miras la vida con diferentes ojos, porque ahora eres un poco más, pues, consciente del ambiente o del mundo interno, y eso es algo que me gusta ahora hoy en día. Y hablando más del lenguaje, por ejemplo, aquí divido las partes de lo que aprendí en la escuela o en Zaragoza, el dialecto aragonés, y aquí hablo del dialecto aragonés, pero también hablo de cosas que yo he adquirido. Por ejemplo, el leísmo es algo que se usa en España, y el leísmo es cuando usamos los pronombres de le y les en lugar de lo y los. Por ejemplo, alguien podrá decir lo vi llegar, pero un leísta dirá le vi llegar. Pero también existe lo que se llama el laísmo y el loísmo. Loísmo y laísmo también son un poco parecidos. Por ejemplo, con laísmo usas la y las en lugar de lo y los. Loísmo usas lo y los en lugar de le y les. Y ahora, está hablando más de aspectos personales. Yo, por ejemplo, yo no soy leísta por mis orígenes mexicanos. Y aquí solamente existe ser leísta o no leísta. Por ejemplo, no existe un laísta o un loísta, solamente existe ser leísta o no leísta. Y mucha de la gente de España son leístas, y yo, como mencionaba antes, yo no soy leísta por mis orígenes. Y ahora les quiero hablar un poco del ceseo, el ceseo, de la distinción. Y cómo nos ayuda esto. Pues una persona que usa ceseo dirá la palabra como gracias, y yo, por ejemplo, dirá gracias, pero la distinción es una combinación de los dos sonidos. Por ejemplo, alguien dirá gracias o gracias, depende de cómo lo dirán. Pero también ahora les quiero hablar un poco de cosas que yo he adquirido durante mi tiempo ahí. Por ejemplo, el dicho muy común, no pasa nada. También cosas que yo aprendí es que la cultura de España a veces es un poco informal. Por ejemplo, mucha de la gente en la universidad y en la planta usaba mucha lenguaje vulgar y se reían muchos y siempre andaban pasándosela bien, y eso es algo que aprendí durante mi tiempo ahí. Y también aprendí no ser tan formal, porque siempre les hablaba con usted, y eso es algo porque estaba acostumbrado a hablar así por mis padres. Y la cosa es que ahora uso más tú, porque me acostumbraron a usar tú. Normalmente el usted solamente se usa cuando estás hablando con un padre, un abuelo o alguien. Y ahora les quiero hablar un poco de vosotros. Vosotros lo puse en las dos categorías porque en la universidad fue cuando aprendí de vosotros, pero hoy en día lo adquirí porque me acostumbré a estar rodeado de mucha gente que usa el vosotros para comunicarse. Y aquí les enseño un poco de mis referencias. Tengo bastantes, no son todas, pero aquí también les quiero mostrar el corazón y el orgullo de Zaragoza. Por ejemplo, aquí todas son de la Basílica de Pilar. Por ejemplo, aquí era durante el verano. Aquí pueden ver los diferentes colores, la ciudad. Aquí esta es mi foto favorita, es de la Basílica, pues ya cuando es más tarde. Y aquí era el Año Nuevo, un día muy bien. Y pues para finalizar mi presentación, nomás les quiero dar las gracias a todos, a OPEL, y mi profesor Tiki, mi mentor de IGP, Daniel Serpas, mi mentor en la OPEL, David Rico, y pues a Melissa Armstrong, Lily Palm, Mary Glover, toda la gente de IGP, y también a todos mis amigos que conocí durante mi tiempo en Europa. Pues muchas gracias a todos y espero que les gustó. Gracias. Chao.